El Señor les bendiga a todos. Buenos días a todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado. Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Le damos la bienvenida a nuestra iglesia donde nue- nuestra misión es apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. El domingo pasado, bueno, antes de seguir, yo quiero hacerme eco del llamado de Maridalija a nosotros. Primero, qué buen problema el hecho de que tenemos una abundancia de niños a quienes servir y ministrar. Gracias, Señor, por eso. Eh, Me doy cuenta que es trabajo duro. Hace unos, hace unos 25 años, Carmen y yo estábamos acabados de llegar a una iglesia en Miami. Y para entonces yo acababa de ser parte de una banda. Y cuando el pastor me estaba entrevistando, yo le dije, se lo voy a decir para que me pongan a tocar. Me pusieron a cambiar pamper por 6 meses antes de ponerme en el escenario con la banda. Pero considere servir a su iglesia de esta manera. Verdaderamente hace falta. Y a los que son parte de Crosspoint Español, les quiero recordar que como parte de su pacto de partícipe, usted nos dijo que estaría dispuesto a considerar las maneras de servir que quizás no son las preferidas, pero son las necesarias en el momento. Así que les ruego que tenga eso en consideración. Amén. Bueno, el domingo pasado pausamos para celebrar la resurrección de Jesús, ¿verdad? Hoy volvemos a nuestra serie basada en la vida de Abraham. Hasta ahora hemos cubierto Génesis 12 hasta el 19. Nosotros vimos cómo Dios llama a Abraham desde su tierra natal, que se llama... Mamá, no se vale. Eh, Ur de los Caldeos. Pues Dios le promete a Abraham que le iba a dar una descendencia imposible de contar y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso es una promesa increíble cuando tú tienes 75 años y todavía no tienes hijos. Pues Abraham para entonces responde a este llamado con fe. Él salió con todo lo que tenía, aún antes de que Dios le dijera exactamente a dónde iba a ir. Pues hemos visto a lo largo de esta serie que Dios se le aparece a Abraham periódicamente y reafirma su pacto con él. Dios lo sostiene en medio de su espera. Dios lo bendice a través del camino. Y hemos visto que Abraham responde a veces con obediencia y a veces tiene momentos de tropiezo, como nos mencionó Minelia al principio hoy. Pero en medio de todo esto, en medio de la obediencia de Abraham y en medio de los tropiezos de Abraham, el hilo constante es que Dios permanece fiel a su palabra, incluso cuando Abraham no lo es. Yo me alegro de eso. Porque eso siempre nos hace sentir un poco nerviosos. La misericordia y la misericordia generosa del Señor nos incomoda un poco. De hecho, yo creo que el tema de hoy es delicado porque es fácil de malentender. Pero a pesar de lo difícil que sea, a pesar de los desafíos que tenga este tema, yo creo que si nosotros somos fieles al texto del pasaje de hoy, vamos a ver que Dios nos enseña con toda claridad que Él ofrece gracia para el reincidente. Podemos buscar nuestras Biblias en Génesis 20, por favor. Vamos a estar cubriendo el capítulo entero, pero la lectura solo va a ser, la lectura congregacional solo va a ser los versos 3 al 7. Pues hace 2 semanas cuando cubrimos Génesis 19, pudimos ver un despliegue del poder y de la justicia de Dios. Vimos a Dios ejecutando su juicio sobre la ciudad de Sodoma y también vimos la paciencia que Dios tuvo con Lot, el sobrino de Abraham, porque lo rescató de esa ciudad que estaba a punto de ser destruida, pero Lot estaba como que arrastrando los pies, estaba siendo lento para responder. A pesar de todo eso, el Señor lo rescata. Pues
Imagínense, ustedes Abraham, el mismo Dios y 2 ángeles lo vinieron a visitar para avisar lo que iba a pasar. Usted tiene el atrevimiento de interceder por Sodoma, salen, al otro día usted ve que desde Sodoma lo que está saliendo es un humo prieto. Y pues después de presenciar un evento de esa magnitud, pues uno esperaría que, bueno, todos creemos eso, que si tuviéramos un encuentro directo con el Señor, eso tendría un impacto tan grande en nosotros y nos cambiaría permanentemente. Uno esperaría que Abraham saliera de ahí pues con una confianza más firme, más estable, más madura. Pero en Génesis 20 pues vuelve a aparecer el Abraham viejo. Vuelve a aparecer el Abraham cobarde, el que trata de resolver sus problemas con estrategias humanas. El Abraham que tropieza de nuevo y con la misma piedra. Así que, pero bueno, ahora que vamos a leer esta porción del pasaje de hoy, como les dije, Romanos 23 al 7, pues yo les exhorto a que ustedes no vean esto como una historia que le sucedió a otra persona. No lo vean de esa manera. Véanlo como un espejo de nuestra propia condición y que también lo vean como otro despliegue poderoso del poder de Dios. El pasaje va a estar en pantalla en violación a lo que Daniel me ha pedido una y otra vez. Un día aprendo. Pero bueno, Génesis 20, 3 al 7, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. El Señor está a punto de hablarnos directamente en este momento. Dice así: pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. No me dijo él mismo, refiriéndose a Abraham, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Palabra del Señor para nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu verdad en la Biblia, tu verdad explícita, tu verdad clara, Señor, nos libera y hace a un lado toda superstición religiosa. Gracias, Señor. En este momento pedimos que tu Espíritu nos prepare para recibir de ti y para que nosotros podamos ser transformados por esta perfecta revelación, Señor. Permite, Señor, que entendamos que siempre debemos estar en alerta por nuestro propio pecado, porque el pecado que queda en nosotros, Señor, el pecado que queda en mí, nos engaña con facilidad. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a estar alertas, pero también ayúdanos a entender, Señor, que cuando tu pueblo peca contra ti, siempre hay un camino de vuelta. Cuando tu pueblo peca contra ti, siempre hay un camino de vuelta, un camino que fue trazado con la sangre de tu Hijo perfecto Jesús, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén. Amén. Desde pequeño, el golfista Tiger Woods siempre llamó la atención. El padre lo ponía a golpear pelotas de golf como desde los 2 años de edad. En su niñez ya él salía por televisión mostrando su talento. Durante su juventud, yo me acuerdo, bueno, no, me acuerdo de los 90 más bien, pero durante su juventud, él ganó varios torneos y él se siguió destacando en la universidad hasta que en el 1997, con 21 años de edad, él ganó los Masters.
el torneo Masters. Pues en esa victoria, a los 21 años de edad, él rompió récords, él dejó claro que él estaba destinado para la grandeza. Pues a finales de los años 90, pues él era el ejemplo perfecto de alguien disciplinado, alguien enfocado, alguien aparentemente con toda su vida bajo un control absoluto. Y mira, la carrera de él no decepcionó. Él siguió ganando torneos a nivel mundial y eso le consiguió millones de dólares en auspicios de muchas corporaciones. Pero en la década de los años 2000, la vida de él tomó un giro diferente. Él empezó a tener escándalos personales, empezó a tener problemas con la ley. De hecho, lo acaban de volver a arrestar hace como 2 semanas. Pues, ¿qué sucede? Cuando uno ve eso, si usted es como yo, se entera de esas noticias, bueno, primero uno reacciona sorprendido y muchas veces juzgando. Especialmente cuando yo estoy pensando en una celebridad, alguien que le sobra el dinero. Pues lo que uno piensa es, bueno, ¿cómo es posible que alguien con tanto dinero y con tantos recursos siga cayendo en el mismo problema? ¿Alguna vez usted ha pensado eso? ¿Cómo es posible que alguien con tanto dinero y tantos recursos siga cayendo en el mismo problema? Y mire, si usted piensa de esa manera, en el momento que nosotros pensamos de esa manera, nosotros le estamos comunicando al mundo que en el fondo de nuestros corazones nosotros creemos que el dinero es la solución a todo. Cuando creemos de esa manera. Y lo que es peor, si nosotros hacemos ese tipo de señalamiento, se nos olvida que nosotros también luchamos con nuestros propios pecados. Tenemos pecados favoritos con los que luchamos una y otra y otra y otra vez. A pesar de que nosotros tenemos acceso a los mejores recursos que hay. Tenemos acceso a la iglesia. Tenemos acceso a la oración. Tenemos acceso a la palabra perfecta del Señor. Tenemos acceso al mismo Espíritu Santo. Por eso, el día de hoy, Génesis 20 nos quiere recordar algo muy importante. Los creyentes pecamos. Pecamos una y otra vez. Pero aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Gracias, Señor, por eso. Mire, sí, Dios es poderoso para transformarnos mucho más allá de nuestras expectativas. Si usted se entrega al Señor y usted confía en el Espíritu Santo y usted acude a Él, Él le va a transformar. El poder de Él no tiene límite. Ahora, el día que usted meta la pata, porque ese día va a llegar, ¿verdad que sí? El día que usted meta la pata, aunque a mí me digan que estoy diciendo esto con demasiada soltura, el día que usted meta la pata y peque en contra del Señor, yo quiero que usted sepa que hay gracia abundante para que usted vuelva a Él. Yo quiero que sepa eso. Yo quiero que sepa eso. Es importante que lo sepamos porque nosotros a veces esperamos que la trayectoria de nuestra santificación, me voy a tener que poner un poquito teológico. Está la justificación y está la santificación. La justificación significa que Dios, el que confía en Cristo, Dios lo declara justo. Una decisión legal. Usted es tan justo ahora como fue el día que se convirtió y como va a ser en el día de su muerte. La justificación no cambia y es irreversible, es irrevocable. No confundamos eso con la santificación, que es el proceso a través del cual día a día nuestro carácter se parece más al carácter de Jesús. Estoy hablando de esa parte, la parte donde hay sinergia, la parte donde nosotros trabajamos con el Espíritu Santo y el Señor a través de su gracia nos concede crecimiento. Pues muchas veces nosotros esperamos
que la trayectoria de nuestra santificación sea una flecha de 45 grados para arriba que no se mueve. Nosotros querríamos eso. A veces pensamos eso. Pero es importante que usted sepa que nuestro andar con el Señor no es así. Nuestro andar con el Señor se parece más a la bolsa de valores. Si usted ve la bolsa de valores a lo largo de, bueno, desde que comenzaron, eso se va a ver como una línea en dirección hacia arriba. Pero mientras más usted se acerca, año tras año, pues 6 meses a la vez, 3 meses a la vez, un mes a la vez, una semana a la vez, un día a la vez, usted va a ver que esa trayectoria es así. Nuestro andar con el Señor a veces es un correr, a veces es un caminar, a veces estamos arrastrando los pies. ¿Y por qué? Si el Señor me salvó, ¿por qué el andar de nosotros tiene que ser así? Gracias por preguntar. Lo que hace que sea de esa manera es la presencia de pecados dominantes en nuestra vida. Ese mismo que está pensando. Los pecados dominantes en cada uno de nosotros. Pues lo primero que nosotros encontramos en el texto de esta mañana es que Abraham, el gran padre de la fe, él mostraba patrones consistentes de pecado que quedaban en su corazón a pesar de todas las experiencias que había tenido y a pesar de que ya era anciano. Después que Dios destruye a Sodoma y Gomorra en el capítulo 9, pues capítulo 20, verso 1 nos dice que Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Vamos a tener que usar nuestra imaginación un poquito. Mire, Abraham no se había establecido en la tierra de Canaán todavía. Él seguía siendo nómada en este punto. Y pues a mí me parece que pues Abraham habría estado cerca de lo que hoy se conoce como el mar Muerto. Y después de ver el juicio de Dios hacia Sodoma, Abraham como que dice, yo mejor me voy de aquí. Me voy para otro sitio. Así que sale de la vecindad del mar Muerto, se desplaza un poco hacia el sur y después en dirección oeste hacia Gerar, que eso es casi llegando a la costa del mar Mediterráneo, cerca de lo que hoy se conoce como Gaza. Era Gaza entonces también. Pues mire, para entonces la realidad era la misma que cuando llegaron por primera vez. La tierra de Canaán estaba llena de pueblos paganos. Pues una vez más, temiendo que lo mataran para quitarle su mujer, el verso 2 dice que Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Tengo que comentar esto. No está aquí. Probablemente lo voy a lamentar. Pero tengo que comentarlo. Usted se da cuenta que un rey se está robando para su harén una mujer de 90 años. Comparto ¿cómo es no digas no, Carmen, dame la palabra que estoy buscando. Mi impresión, no, mi teoría. Voy a compartir mi teoría con ustedes. Esto fue después de salir de Sodoma, ¿verdad? En Sodoma, pues, después de salir de cerca de Sodoma, ya Abraham había sido visitado por el Señor y le dijeron que dentro de un año iban a tener un hijo. Yo creo que el Señor había rejuvenecido a Sara. Y le había dado un don de belleza para ese tiempo. No sé. También estamos en un punto mucho más cercano de la creación. Envejecíamos y nos desmejorábamos a un ritmo diferente. Pero yo creo que el Señor es poderoso para actuar de todas estas maneras. Sepa que el rey Abimelech se robó una mujer de 90 años para su harén. Ahora, ¿podemos volver? Bueno,
Esto como que suena medio familiar, ¿verdad? ¿No habíamos hablado de esto antes? Esto no le había pasado. Bueno, de hecho, los académicos liberales que niegan el origen divino de la Biblia dicen que esto fue una equivocación, que se equivocó y puso el mismo incidente 2 veces. Pero nosotros podemos meter la pata de la misma manera más de una vez. En Génesis 12, pues Abraham sale a la tierra de Egipto. Él miente sobre su esposa diciendo que es su hermana y el faraón la secuestró a su harén también. Pues una vez más, ¿sabe cuánto tiempo había pasado? Habían pasado como 25 años desde que eso sucedió. Una vez más, Abraham decide que es buena idea arriesgar a su esposa para que no le hicieran daño a él. Qué joyita. Unos 25 años después, mire, en serio, no estamos hablando del error de un recién convertido. Estamos hablando de alguien que experimentó el poder de Dios para poder vencer ejércitos de otros reinos. Estamos hablando de alguien que acababa de ver la ira de Dios siendo derramada sobre Sodoma. Estamos hablando de alguien que tuvo comunicación directa con Dios, el creador del universo, varias veces en su vida. Un creyente maduro. Pues este creyente maduro sale a otra tierra, piensa en los pueblos de esa tierra, su corazón se llena de temor y entonces él empieza a tramar un plan para protegerse a sí mismo, aunque terminara saliendo deportado como salió de Egipto. Y aunque su esposa Sara tuviera que ser deshonrada en el proceso. El teólogo del siglo XIX, Arthur Pink, comenta sobre esta situación. Él dice, lo que agravó tanto el asunto en el caso de Abraham fue que no se trató de haber sido sorprendido por una falta repentina. No. Fue la reincidencia de un antiguo pecado. Hacía mucho tiempo que había seguido el mismo camino perverso en Egipto y había sido desterrado en desgracia. ¿Usted creería que la había aprendido? Entonces otros se van al otro extremo y dicen que no hay tal cosa como el pecado, que lo que hay es pues cometer errores. Pero si hay algo que prueba que el pecado es una realidad en el corazón de la raza humana, es el hecho de que nosotros no aprendemos. Si fuera un error de cálculo, pues ya no lo haríamos más. Pero no aprendemos. El hecho de que después que uno peca, uno enfrenta las consecuencias y se arrepiente, ese mismo pecado sigue siendo atractivo. ¿Usted se da cuenta que usted está en esa posición? Sigue siendo atractivo aunque usted sea un creyente maduro y experimentado. Muchos de nosotros sabemos, yo conozco lo que es experimentar el poder de Dios para vencer pecados habituales. Yo he experimentado eso en mi vida. Y el Señor está presto para ayudarnos a todos cuando nos acercamos a Él. Pero siempre tenemos que mantener una actitud humilde en cuanto al área del pecado, porque varios santos en la Biblia se daban cuenta de que aún años después de su conversión y haber experimentado victorias, pues un cristiano maduro podía seguir luchando en contra del mismo pecado. El apóstol Pablo describe ese conflicto en Romanos 7. Él dice, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, halló la ley de que el mal está presente en mí. Eso es un problema de nacimiento, es un problema de fábrica. Él dice, en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?
Esto no es un recién convertido rindiéndose. Este es Pablo. Alguien que amaba la ley de Dios. Alguien que tenía un deseo genuino de mortificar el pecado, pero todavía batallaba con él. Así que tenemos que darnos cuenta de eso, porque si nosotros no creemos que un cristiano maduro puede luchar con pecados viejos, cuando eso le pase a usted, porque el hecho de que usted no crea en eso, no quiere decir que no le vaya a pasar. Usted no lo va a espantar porque no cree en eso. Eso de la ley de la atracción es embuste. Si usted no cree que esto le puede pasar, cuando le pase, cuando eso suceda, el problema es que entonces su orgullo no le va a permitir confesar su pecado. Ese es el engaño del enemigo. Se supone que ya tú tengas esto bajo control en este punto de tu vida. Se supone que ya tú no estés luchando con esto mismo. Qué bochorno, ahora tienes que confesar eso una vez más. Yo creía que tú eras un cristiano maduro. Estoy citando a Satanás en mi cabeza. Y yo sé que usted ha oído eso mismo. Pero ¿sabe qué? Eso es precisamente lo que quiere Satanás. Que usted se rinda, no confiese y no crea. Porque el que encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará. Por eso, amada iglesia, yo quiero dejarte saber que Dios te ofrece libertad. Dios te ofrece libertad. Tú puedes volver a Él. Puedes volverte a Él y Él te recibe. Aunque sea el mismo pecado de siempre. Confiésalo una vez más. Arrepiéntete una vez más. Porque si en verdad estás en Cristo, tú eres propiedad de Dios y tú nunca vas a agotar el amor de Dios. ¿Oyeron eso? Si en verdad estás en Cristo, si tú has recibido lo que Jesús hizo por ti en la cruz y tú lo crees verdaderamente en tu corazón, tú eres propiedad de Dios y tú nunca vas a agotar ni el amor ni la misericordia del Señor. Tú puedes decir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les prometo que voy a pasar menos tiempo en los otros 3 puntos. A ver. Bueno, como Dios amaba a su siervo escogido Abraham, pues a pesar de su desobediencia, pues Dios no se tardó en intervenir para rescatarlo de su mala decisión. Pues Abraham peca tratando de protegerse a sí mismo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué fue pecado que Abraham tratara de protegerse a sí mismo? ¿Se ha preguntado eso? En Génesis 15 Dios le dice, no temas Abraham, yo soy un escudo para ti. Abraham confió en sí mismo. Pues mire, en el verso 3, Dios demuestra que Él es un escudo para Abraham. Dios demuestra que está diciendo la verdad. Dice, Dios vino al rey Abimelech que se había robado a Sara en un sueño de noche. Y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Trató con Faraón de una manera diferente. Dios se le aparece a este rey Abimelech. Pues entonces eso le da la oportunidad a Abimelech de apelar su caso con él. Le dice, Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, primero que nada reconoce que es el Señor, reconoce el señorío de Dios. Y se da cuenta que este Dios es justo. Él le dice, Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. No me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo me he robado una mujer. Bueno, de la manera que sea posible robarse una mujer con integridad. Pero en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y no quiero que se nos pase lo que voy a decir ahora. Yo sé que ya la mente se está yendo al almuerzo.
Yo estoy pensando en, hoy vamos a comer bien porque Carmen cumpleaños. Pues, que no se le pase lo que estoy a punto de decir. Dios le dice en el final del verso 6, además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Dios intervino personalmente. Mire, Dios es tan bueno. Este mundo no es el infierno que podría ser. Nuestra corrupción es profunda. Nosotros tenemos un potencial de pecar unos en contra de otros de una manera terrible. Pero este mundo no es el infierno que podría ser. Una de las razones por la cual no todo hombre es Hitler, no todo hombre es Castro, no todo hombre es Francisco Franco, no todo hombre es Stalin. Una de las razones por las cuales no todos somos así es porque Dios en su misericordia reprime el mal. Y ahora todos podemos disfrutar de lo que los teólogos llaman gracia común. Gracias, Señor, por tu misericordia. Punto número 2. La otra cosa que quiero decir sobre esto. Ustedes vieron aquí cómo Dios guardó a Abimelech de pecar. ¿Usted sabe que eso es un arma en contra del pecado que usted tiene? ¿Se da cuenta de eso? Mire, si usted encuentra que evitar ciertos pecados se le hace difícil. Si usted está en un punto de su vida donde hay ciertos pecados que lo tienen a usted encadenado, usted sabe que tiene la opción de pedirle directamente a Dios que le guarde de pecar en contra de Él. Pero para eso tiene que llegar donde Él con completa sinceridad. Señor, tú sabes lo difícil que a mí me está aguantar esto. Cada vez que se me presenta esta tentación, yo me lanzo de cabeza, Señor, y me gusta. Pero tu palabra dice que eso no te trae gloria a ti, Señor. Y tú me has salvado, yo soy tuyo. Pero, Señor, yo te confieso que este pecado me tiene agarrado por el cuello. Señor, yo voy a encontrar esa tentación otra vez. Por favor, no permitas que yo peque contra ti. Guárdame de pecar contra ti una vez más, Señor. Usted puede hacer eso. Usted tiene esa opción cuando ora. Y si la tentación es demasiado intensa, usted también tiene la opción de pedirle directamente a Dios que frustre sus intentos. Y los intentos de la gente que le quiere tentar. Señor, interven para que la gente que me trae tentación no vuelva a mi vida. Señor, yo te ruego que intervengas para que cualquier plan que yo haga para hacer eso, Señor, que se frustre. Que las cosas no salgan como yo quiero para yo poderte obedecer. ¿Amamos al Señor de esa manera? Bueno, hasta aquí la tangente. Pues Dios le dice a Abimelech lo que tiene que hacer en el verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ese hombre no pudo dormir esa noche. Imagínese, después de un mal rato como ese, pues usted puede contar con que Abraham, pues le esperaba una pequeñita confrontación con Abimelech. Dice el verso 8. Abimelech se levantó muy de mañana, como a las 3:45 de la mañana, me imagino. Llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oído de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Atemorizarse de un Dios justo y todopoderoso es inteligente. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer.
Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado? ¿Qué viste en nosotros para que hayas hecho esto? Qué tristeza, el que se supone que fuera de bendición para todas las naciones, estaba siendo una maldición para las naciones en este momento, a través de su falta de fe y su temor. Pero se pone peor la cosa. Mire, si hay algo que a mí me hierve la paciencia, es cuando la gente decide hacerse religiosos después que se meten en problemas con la ley. De momento conocen a Dios en el momento del arresto. Exhibit 1, Abraham, verso 11. Abraham respondió, el rey le pregunta, ¿qué hallaste en nosotros para hacer esto? Abraham respondió, me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Mire, lo irónico de todo, en este capítulo, el rey Abimelech mostró más temor a Dios que el mismo Abraham. Ahora, quiero que sepamos algo. Un pecado no rectifica otro pecado. Muchas veces nosotros encontramos situaciones en nuestra vida que están ahí por causa de un pecado. No trate de rectificar eso con otro pecado por encima. Muchas veces justificamos nuestros pecados por razones muy religiosas. Por ejemplo, cuando hay un desacuerdo en la iglesia y la respuesta es fomentar división. Un pecado no rectifica otro. Pues en el verso 12 vemos que la persona que se quiere justificar se aferra a cualquier tecnicismo. Abraham le dice a Abimelech, además en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. En primer lugar, bueno, una vez más, el que se supone que sea de bendición para las naciones está siendo de maldición. Pero, qué situación tan fea. Qué momento de desgracia para Abraham. En ese momento que en verdad yo no veo contrición aquí. No veo arrepentimiento. Veo a Abraham haciendo excusas. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero aún en este momento en que Abraham ni siquiera está entendiendo la situación, Abraham no pierde su estatus como escogido de Dios. ¿Le estoy diciendo yo a usted que peque? Gracias. Pero nosotros necesitamos la seguridad de salvación. Porque en el momento de nuestra falla tenemos que saber que el Señor nos recibe. El comentarista Bruce Waltke escribe lo siguiente. Dice, Abraham sigue siendo el socio del pacto del Señor a través de quien Dios media su bendición a las naciones. Los héroes bíblicos, los socios del pacto de Dios, nunca son superhombres. Sus grandes actos de fe a menudo se ven limitados por fallas y temores. Amada iglesia, nunca nos debemos alegrar de dudar del Señor. Nunca debemos desobedecer al Señor. Nunca hay excusa. Nunca. Pero en mi corazón, ¿usted sabe qué? Yo celebro la realidad de que Dios trabaja con pecadores que no se lo merecen. Una vez más, no estoy exaltando el pecado. El pecado es muerte. Los mandamientos del Señor son bendición. Dicho eso,
Qué bueno que Dios trabaja con pecadores que no se lo merecen. ¿Sabe por qué? Porque ese es el único tipo de persona que existe. No hay ningún otro tipo de persona. Todos somos pecadores que no merecemos la misericordia del Señor. Mire, yo estoy seguro que Abraham salió de esta situación en buen puertorriqueño abochornado de lo que había hecho. Y él se lo merecía. Pero bueno, al final de este fiasco, Sara todavía necesitaba ser vindicada. Y esto no es un asunto pequeño. Sara tenía que ser vindicada porque ella había sido secuestrada al harén del rey Abimelech, y al salir de ahí, sobre ella siempre habría un question mark, un signo de interrogación sobre la cabeza de ella. ¿Se da cuenta de eso, verdad? Estoy hablando con gente que entiende. Muy bien. Mire, una vez más, Dios y los dos ángeles visitan a Abraham, le prometen que tienen un hijo dentro de un año. Pues mire, a través de sus acciones necias, Abraham pudo haber terminado poniendo el origen de Isaac en duda. Eso podría haber pasado. Si a menos de un año de haber estado en el harén de Abimelech, Sara salía embarazada, pues el crédito no se lo iba a llevar el tipo de 100 años. Dios quería que quedara claro que el cumplimiento de la promesa no iba a venir de un rey, de la línea de un rey. Iba a venir a través de su mano milagrosa. Por eso, al final de este pasaje, Abimelech se asegura de reivindicar la reputación de Sara. Verso 14 en adelante. Dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, oiga esto, Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. La vida humana procede directo de la voluntad de Dios. Algo muy importante sobre esto, y ya estoy acercándome al fin, es que tenemos que tener cuidado. Los que recibimos, si se acuerdan de la serie de Job, el error de los amigos de Job es que creían estaban pensando desde el punto de vista del marco de justicia retributiva. Si te está pasando algo malo en la vida es porque pecaste contra el Señor. Si tú obedeces al Señor, vas a prosperar completamente. La vida no es así. Hay gente mala que prospera y hay gente buena que sufre. Eso sucede. Así que no todo sufrimiento es por pecado. Pero hay algunos sufrimientos que sí vienen por pecado. No recuerdo exactamente dónde se encuentra, creo que es en Santiago 1, que como parte de la oración por el enfermo, si se confiesan los pecados va a haber sanidad. No aplica a todos, no toda enfermedad, no toda prueba, no todo mal es el producto del pecado, pero si estamos pasando por una prueba que como que no se va, vamos a preguntarnos si hay un pecado que no hemos confesado. Vamos a considerar eso. Y el Señor nos bendice cuando hay arrepentimiento. ¿Amén? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, voy a cubrir las aplicaciones mientras el equipo de adoración toma sus lugares. Quiero tomar estos últimos par de minutos para discutir los puntos de aplicación.
Eh, Número uno, si tú crees que por ser maduro en los caminos del Señor, ya tú no tienes que luchar con los mismos pecados de antes, el que cree estar firme, mire que no caiga. Reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado y laméntalo. Reconoce que tú tienes patrones de pecado que son obstinados. Tú también luchas. Tú no eres mejor que Abraham. ¿Quién se cree aquí mejor que Abraham? Ok, muy bien. Ok, número dos, apártate del pecado. El Señor nos ayude. El Señor me ayude en cuanto a eso. El Señor tenga misericordia de nosotros porque el Señor se le apareció a Abimelech. ¿Cuánto tiempo tuvo Abimelech para reaccionar? Él tuvo que levantarse temprano esa misma mañana y tomar acción. Muchas veces nosotros creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para arrepentirnos. Usted se pone los zapatos hoy y no sabe quién se los va a quitar. Deja de confiar en tus mañas para resolver las cosas. Confía en el Señor. Él es tu Dios, Él es tu escudo. Específicamente, no cometas pecado para tratar de resolver problemas. Y por último, vamos a descansar en la sangre de Jesús. Cuando se habla de la sangre de Jesús, oímos eso tanto en la iglesia, que uno lo dice y ya como que uno no piensa en lo que eso significa. Cuando digo que descanses en la sangre de Cristo, eso es una manera poética de decir que Jesús compró tu perdón, sufriendo, siendo torturado y siendo asesinado en tu lugar. Confía que eso es suficiente para perdonar aún tu pecado obstinado. Esa sangre es suficiente. El sacrificio cubre todo el pecado de los que confían en Jesús. Yo creo que Primera de Juan nos da el balance perfecto de las cosas. En capítulo 2 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Amada iglesia, conozcamos nuestros pecados. Vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza para abandonarlos. Ahora dice, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no estoy diciendo que pequemos, pero si pecas, ¿qué va a pasar? Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por favor, no permitas que el enemigo te engañe diciendo, metiste la pata otra vez, ya aquí se te acabó el amor del Señor. Eso es una mentira. Es una mentira. Dice, Él mismo Jesús es la propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, refiriéndose a los que son parte del pueblo del Señor. Así que vamos a terminar pensando en ese concepto teológico de la propiciación. Propiciación quiere decir que el Señor le hace a usted propicio ante Él por el intercambio que sucede. Los pecados suyos son depositados en Jesús y Jesús paga por todos sus pecados de toda su vida a través de su sufrimiento en la cruz. Y entonces la vida perfecta de Jesús, el Señor se la acredita a usted. De manera que usted puede venir a donde el Señor y decirle, Señor, recíbeme, ayúdame, bendíceme. Y el Señor le quiere bendecir porque en usted Él ve a Jesús. Así que no perdamos la oportunidad de venir ante el Señor, específicamente a los que están luchando con el mismo pecado de siempre. Hoy es día de arrepentirse. Una vez más el Señor le recibe. Hoy es el día. Amén. Vamos a confiar en Él y vamos a celebrar esta propiciación recordando el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, participando en el sacramento de la comunión.